Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés viendo este vídeo en el que vamos a hablar sobre la evolución del Imperio Islámico. Bueno, pues el Imperio Islámico se evoluciona en tres fases diferentes, como podemos ver en este mapa. Fijaros, en verde estarían los territorios que dominaría el Imperio Islámico en vida de Mahoma. En amarillo estarían los territorios que dominaría el Imperio Islámico durante los califas ortodoxos y finalmente durante el califato omeya se llegaría a la máxima extensión del Imperio Islámico. Ya posteriormente, durante el califato abásida, el imperio lo que haría es retroceder, ya no avanzaría más. Bueno, pero vamos a ir poco a poco, ¿vale? Bien, tras la muerte de Mahoma, que fue en el año 632, ¿quiénes le sucedieron? Pues le sucedieron sus parientes. La capital va a continuar siendo la ciudad de Medina, en la península arábica, y se van a ir sucediendo sin mayor problema los llamados califas ortodoxos, que eran tanto jefes políticos como jefes religiosos de toda la comunidad musulmana. Los tres primeros califas ortodoxos son Abu Bakr, que era el suegro de Mahoma, Omar y Othman, que fueron de los primeros seguidores de Mahoma. Hasta ahí, pues no había habido ningún tipo de problema porque todos los califas habían sido elegidos por unanimidad de la comunidad musulmana. Pero resulta que Othman es asesinado por sus adversarios. Y entonces Ali, que era otro seguidor de Mahoma, se autoproclama califa. Desde ese momento empiezan los problemas dentro del imperio islámico, ya que se produce una rebelión que acabará con el asesinato del propio Ali a las puertas de la mezquita de Kufa en la actual Irán. Bueno, pues lo dicho, durante toda esta etapa de los califas ortodoxos, el poder del imperio islámico va a ser toda la península arábiga. También van a conquistar a través de la llamada Guerra Santa o Yihad Egipto y el imperio persa sasánida. Bueno, pues pasamos ya a la segunda etapa, el califato omeya, que será desde el año 661 hasta el año 750. Bueno, pues la familia de los omeyas van a trasladar la capital de Medina a Damasco, que está en la actual Siria. Fijaros aquí, podemos ver la gran mezquita de Damasco, que hoy en día pues es visitable. Bien, los omeyas hicieron algunos cambios, como por ejemplo que el califa ya no va a ser elegido por la comunidad musulmana, sino que va a ser un título hereditario de padres a hijos. Como ya antes comenté, durante esta etapa del califato omeya se produce la máxima extensión del imperio. Los ejércitos musulmanes conquistaron unos extensos territorios que van desde la India prácticamente hasta casi toda la península ibérica, incluyendo el norte de África o el Magreb. ¿Dónde fueron frenados en su avance hacia Europa? Porque los musulmanes querían también conquistar toda esta parte de Europa. Bueno, pues solamente fueron frenados al sur de Francia por Carlos Martel, que era el rey del reino de los francos. Aquí, concretamente en la batalla de Poitiers, en el año 732, le pararon los pies a los musulmanes y ya se quedaron en la península ibérica. Bueno, ¿cómo llegó al final este califato omeya? Pues mirad, en el año 750 se produce de nuevo pues, una rebelión contra los omeyas que al final va a conseguir eliminar a toda una dinastía. Concretamente, fueron asesinados en un banquete. No sé si esto os suena un poco a alguna serie muy famosa que se jugaban tronos y eso. Bueno, pues a lo que voy.
mm, prácticamente es que asesinaron a todos los miembros de la dinastía Omeya. Solo uno se salvó y es el príncipe Abderramán, que consiguió huir al norte de África y después desde allí va a pasar a la península ibérica donde fundaría Al-Ándalus. Pero bueno, esta es otra historia de la que hablaremos en otro momento. Así que regresamos otra vez a nuestro esquema para terminar con el califato abasí. El califato abasí ya es el último del Imperio Islámico y abarca desde el 750 hasta el año 1258. Los abásidas, de nuevo, trasladaron la capital desde Damasco, en esta ocasión, hasta Bagdad, que está en la actual Irak. Mirad, Bagdad tiene dos mezquitas que hoy en día son visitables. Bueno, pues a lo largo de este califato tan sumamente largo, hubo bastantes luchas de poder y todo ello poco a poco fue debilitando al imperio hasta que llegó a desintegrarse. Es decir, ciertas zonas del imperio empezaron a independizarse porque los abásidas perdieron el control de esas zonas. ¿Cómo llegó el final del imperio islámico? Bueno, pues la culpa la tiene aquí este señor, que es Gengis Khan, bueno, o sus sucesores. A ver, tras varios siglos de decadencia, finalmente la capital del Imperio Islámico, Bagdad, va a ser conquistada y destruida por el Imperio Mongol. Fijaros qué grande es el Imperio Mongol que, bueno, ocupa prácticamente toda Asia, desde el este hasta el oeste, llegando a las puertas de la Europa occidental y también del Próximo Oriente y la península arábiga. Bueno, pues este pedazo de imperio, fundado por este señor, Gengis Khan, va a ser el que finalmente acabe con el imperio islámico en el año 1258. Bueno, pues una vez hemos terminado de hablar sobre su evolución, vamos a ver cómo se organizaba. Y para ello prefiero utilizar este esquema. Mirad, la máxima autoridad del imperio islámico era el califa. Este tenía poder político y religioso, además dirigía el ejército, elaboraba leyes y además era el máximo juez. O sea, básicamente lo hacía todo. Entonces, como tenía tantísimo trabajo, pues lógicamente tenía también muchos ayudantes. Entre ellos estaban los visires, que eran como los consejeros o primeros ministros. También estaban los emires. Los emires son gobernadores que tienen poder político y militar en una provincia. Solían ser, de hecho, miembros de la familia del califa. Los gobernantes que no tenían poder militar son llamados los valíes, ¿vale? Aquí estarían los valíes. Aquí está, los valíes. Bueno, pues seguimos. Pasamos a los cadíes o al cadí. Este básicamente pues ejercía el poder judicial, ¿vale? Serían los jueces. Y por último, entre sus ayudantes contaba con un tesorero real, del tesoro real, que era el Diwan. Vale, pues vamos a pasar ya a las ciudades musulmanas, ¿no? ¿Cómo eran las ciudades musulmanas? Bueno, primero que todo, deciros que el mundo islámico era un mundo, ante todo, urbano, ¿vale? Es cierto que la agricultura y la ganadería tenían mucha importancia, pero su economía no se basaba en eso, sino que se basaba en el comercio, razón por la cual decimos que era una sociedad urbana y comercial. Bueno, vamos a ver las partes más importantes. Mirad, vamos a empezar por la alcazaba. Este era pues la vivienda del gobernador y era un palacio fortificado. Pasamos aquí a esta pequeña casa de campo que se le llamaba alquería. La Medina era la parte antigua de la ciudad, ¿vale? El origen de la ciudad era la Medina, en el número 3. El Alcázar, en el número 4, sería pues un palacio señorial, ¿no? Donde pues podían vivir aquellas personas que tenían mejor situación económica dentro de la ciudad. La judería era el barrio judío y junto a ello el templo judío o sinagoga. Pasamos a la zona comercial, aquí en el mercado, el número 7, que se llamaba zoco.
Al lado del zoco la mezquita. Aquí tenemos el templo musulmán, número 8, la mezquita. La alhóndiga, el número 9, pues era un mercado y un almacén de trigo. La alcaicería también era un mercado, pero en este caso de productos valiosos, como puede ser pues la seda, perfumes, aceites. Pasamos al 11. El 11 sería el barrio cristiano, es decir, el barrio mozárabe. El 12, este de aquí, la almazara, sería el lugar donde se transforma las olivas en aceite, ¿vale? Sería una industria para hacer aceite. Por aquí cerquita están los barrios fuera de las murallas. Estos serían los arrabales, ¿vale? Todos los barrios que están fuera de la muralla se llaman arrabales. Vamos al número 14. El número 14 sería la mezquita mayor de la ciudad, es decir, la aljama. Después, la escuela donde se enseñaba el Corán era la madrasa. Eran escuelas públicas que podían acudir tanto jóvenes como personas mayores para recibir las enseñanzas del Corán. Y por último, los baños públicos a los que acudían para poder asearse, que eran los hammam. Bueno, pues aquí tenéis una lista de todas las partes de la ciudad musulmana puestas por orden, ¿vale? Venga, pues pasamos a la sociedad. Mirad, la sociedad del Imperio Islámico se divide en dos grandes grupos. Uno es los que creen en Alá, es decir, los musulmanes, y el otro sería los que no creen en Alá, es decir, judíos y cristianos. Vamos a empezar con los musulmanes. Bien, los musulmanes siempre van a estar en las partes superiores de la sociedad, es decir, en las clases más privilegiadas. De todos ellos, ¿quiénes eran los más privilegiados? Pues los de origen árabe, es decir, aquellos cuya familia había nacido en la península arábiga o en Siria. Bien, estos ocupaban los cargos políticos y religiosos más importantes y tenían pues las mejores tierras, las más extensas y mejores tierras. Por debajo de estos estarían los de origen bereber, es decir, aquella población musulmana que tenía su origen en el norte de África, en el Magreb. Bueno, estos también tenían tierras, solo que eran tierras menos fértiles y menos extensas y llevaban una vida bastante más humilde. Y por debajo de todos ellos estarían los muladíes. Los muladíes eran aquellos cristianos que se habían convertido al Islam. ¿Vale? Tenían una situación económica pues más precaria y una condición social también inferior a los otros. Bien, por debajo de todos estos estarían los que no creen en Alá. Por una parte los judíos y por otra parte los mozárabes. Ambos, para poder vivir en una ciudad del Imperio Islámico, debían pagar impuestos y por supuesto su situación económica pues era peor que la de las clases que están por encima de ellos y por debajo de todos pues estarían los esclavos que una vez más bueno, no eran considerados como personas, no tenían derechos ni tenían libertades. Bueno, vamos a pasar a hablar sobre la cultura del Imperio Islámico, ¿no? Porque los musulmanes han sido históricamente unas personas que han aportado mucho a la cultura del mundo. Concretamente en matemáticas, fueron los inventores del número cero, de los números arábigos, que son los números que utilizamos hoy en día, el 1, el 2, el 3, etcétera, y además también desarrollaron el álgebra. Respecto a la astronomía, los árabes continuaron con el avance que ya habían hecho los griegos anteriormente y tradujeron precisamente del griego al árabe libros muy importantes de la astronomía que estuvieron realizados por Ptolomeo, un gran astrólogo, un gran astrónomo, perdón, griego. Además, dieron nombre a muchas de las estrellas que hoy en día conocemos. Comenzaron incluso a rechazar la teoría que decía que la Tierra era el centro del universo y dedujeron a través de cálculos matemáticos el movimiento rotatorio de la misma. Bueno, por último, para poderse guiar en medio del desierto, que solamente tenían las estrellas para poder guiarse, pues perfeccionaron un artilugio que se llama astrolabio. Bueno,
También me gustaría hablar sobre un personaje excepcional, que es Avicena. Fue un gran sabio, porque bueno, fue filósofo, científico, médico, pero especialmente me gustaría señalar su faceta como médico, y es que escribió uno de los libros más importantes de medicina a lo largo de toda la historia, que se llama El Canon, y que de hecho sirvió para la enseñanza de la medicina muchos siglos después en Europa. Bueno, vamos terminando ya el tema hablando sobre el arte islámico. En general, en la arquitectura, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que sus edificios no van a ser muy altos, van a ser más largos que altos. Los tipos de edificios que van a construir, sobre todo van a ser mezquitas, palacios, fortalezas. En general, su decoración interior es muy rica y muy profusa, y por el contrario en el exterior es más bien sobria, aunque por supuesto hay excepciones. Y los materiales que van a utilizar preferentemente son el ladrillo, el yeso y los azulejos. ¿Qué tipo de arcos utilizan? Pues mira, del arte romano van a tomar el arco de medio punto. De los visigodos toman el arco de herradura. Ellos van a hacer alguna modificación y van a hacer el arco de herradura apuntado. Del arte oriental de Asia se van a traer el arco lobulado y el arco polilobulado. Fijaros aquí en la mezquita de Córdoba, ¿veis? Este es un arco polilobulado con una superposición. Bueno, pasamos ahora a los techos. Bien, los musulmanes podían finalizar sus edificios con una techumbre plana o bien con una techumbre en bóveda. Si la techumbre era plana, la decoraban por el interior a través de preciosos artesonados de madera, como podemos ver en este ejemplo. Si cerraban el edificio a través de una bóveda, pues utilizaban diferentes. Por ejemplo, esta de aquí, esta es una bóveda de nervios, está tomada del arte bizantino. Esta es una bóveda gallonada. Se llama gallonada porque parece, hay que tener un poco de imaginación, pero parece que es como media naranja y son los gajos de la naranja. Por eso se llama gallonada. O también, por supuesto, este tipo de bóveda preciosa que sería una bóveda o cúpula de mocábares. Fijaros que los mocábares parecen como estalactitas de una cueva que caen de arriba hacia abajo. Bueno, vamos a finalizar ya la clase del arte islámico hablando sobre el tipo de decoración. Pues mirad, los musulmanes decoraban con versos del Corán, es decir, a través de la grafía eh, del árabe. Ponían pues versos, diferentes versos, y así decoraban pues las paredes o los capiteles de las columnas, etcétera. También utilizaba la decoración geométrica con diferentes combinaciones de figuras geométricas, y finalmente también lo hacían con decoración vegetal, en este caso, como veis, con hojas de alguna planta. Bueno, pues con esto hemos terminado la clase de hoy.